adelante. Listo. Ok, Ok. continúa, Eric, gracias. Sí, entonces, ¿alguien quiere decirnos qué sabe sobre la ética académica o si alguien sabe de qué se trata, qué es? Si alguien quiere participar o algo, pueden activar su micrófono directamente. Mm, Eh, parece que sí. Podría ser como el conjunto de principios que se manejan dentro de todo este contexto académico para desarrollarla de una manera eh, conveniente para que las personas estén como, se me fue la palabra, pero ajá, ese conjunto de principios para desarrollar este contexto académico de la mejor manera. Ujú. Sí, sí, sí. Este, como ya vieron, aquí hay un yo-yo que nos explica qué es la ética académica, ¿no? Entonces, sí, como bien nos decías, pues son principios, son normas que van a regir una práctica académica, pues, responsable, ¿no? Aquí nos pone esto mismo, todo esto está sacado de la página de Ética Académica de la UNAM, ustedes lo pueden revisar en cualquier momento, solo buscan así Ética Académica UNAM y les va a salir la página. Pero sí, es básicamente eso, ¿no? Las normas, los principios que hay que seguir para tener una práctica académica adecuada. Esto por sí mismo no nos dice mucho, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con qué es una práctica académica responsable, íntegra, justa y rigurosa, ¿no? Ah, la página de ética académica se centra principalmente en el plagio. No obstante, creemos que hay una cosa que no se considera dentro de esta página, que es también la manera en la que nos comportamos dentro de la academia, ¿no? El dirigirnos de una manera respetuosa a el cuerpo docente, a los demás compañeros y compañeras, en general, como normas de comportamiento social, por decirlo de alguna manera, que no están dentro de la página, pero sin embargo, pues bueno, nos parece importante. No obstante, no voy a ahondar mucho en eso porque de eso se van a encargar Guillermo y Denise Ujú. la próxima sesión. Y por lo tanto nos vamos a centrar solamente en las prácticas académicas, estrictamente hablando, ¿no? Todo lo que es la producción de textos, investigaciones, ensayos, reportes, etcétera, ¿no? Entonces, el principal problema que hay no solo en nuestra universidad, sino en todas las instituciones educativas del país y del mundo, es el problema del plagio y el problema de dar los derechos o de reconocer el trabajo de otras personas en el ámbito académico, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien quiere decirnos qué es el plagio? Eso estoy seguro que lo han escuchado alguna vez en sus vidas, que alguien, algún profesor o profesora les ha dicho que no se tiene que hacer. Entonces, ¿alguien sabe o alguien nos quiere decir? Patricio levantó la mano. Sí, pues es la apropiación de las tesis o de los pensamientos de otras personas, ¿no? De sus argumentos y usarlos como propios, ¿no? Ujú. Sí, en resumidas cuentas, sí. Se trata de tomar la idea de otra persona, el escrito de otra persona, o cualquier producción que haya hecho otra persona, que no necesariamente es un texto, puede ser una imagen, puede ser un video, eh, o puede simplemente ser una idea, y hacerla pasar por nuestra. Um, la página de ética académica lo define de esta manera, ¿no? No vamos a leerlo, sino simplemente se los voy a poner ahí para que puedan echarle un vistazo después, si quieren, no sé, tomar un screenshot de una foto o algo así. Pero sí, el problema del plagio principalmente es que constituye un robo.
un robo intelectual hacia otras personas. Esto no quiere decir que esté mal utilizar pues las ideas, los textos, los videos, las producciones de otras personas, ¿no? A final de cuentas, si no pudiésemos usarlas, probablemente nuestro avance académico estaría bastante limitado, ¿no? Y por algo es que llevan materias como textos filosóficos, donde pues bueno, se revisan textos de otras personas, incluso de los profesores o profesoras mismas, y está bien que se utilicen dentro de los trabajos, ¿no? La cosa es que siempre se tiene que dar el crédito a la persona que produjo esa idea o ese texto o ese, lo que sea que se esté utilizando, ¿no? Y vaya, a final de cuentas, el problema de plagiar es que nosotros y nosotras como personas que estamos estudiando filosofía, ah, creo que todos tenemos la esperanza de que en algún momento podamos vivir de esto, y ojalá así sea. Y bueno, eso solamente lo vamos a conseguir si, no, si hacemos bien las cosas, ¿no? Si llegamos al final de la carrera o a mediados de la carrera y no sabemos cómo citar, cómo utilizar bien los recursos literarios de la literatura que nos ofrecen otros textos, pues no vamos a producir un buen trabajo filosófico, ¿no? No una buena tesis, no una buena investigación, ni un buen artículo, paper, como lo quieran ver, ¿no? Y pues prácticamente ninguna institución va a querer que trabajemos para ellos, ¿no? Si no sabemos hacer eso. Ni siquiera nos van a considerar, ¿no? Es más, ni siquiera vamos a poder titularnos, ¿no? Si no sabemos hacer eso correctamente. Y hay mucha gente que batalla mucho para esto cuando llega el momento de escribir sus tesis, justamente porque no tienen el rigor desde el inicio, desde sus primeros trabajos en la facultad, a aprender cómo se cita, en qué casos se tiene que hacer, de qué manera se tiene que hacer, y más allá de los estilos que existan de citación, que son muchos y van a variar dependiendo, no sé, tal vez alguna persona les pida un estilo específico o no. Lo importante es saber en qué momento hacerlo y cuál es la importancia de hacerlo, ¿no? Y de alguna manera que desde ahora que están iniciando, procuren citar correctamente y no caer en ningún tipo de plagio, en ningún tipo de práctica deshonesta dentro del trabajo académico. ¿Alguien quiere reflexionar algo al respecto sobre por qué es inadecuado plagiar? ¿Cuáles creen que son los riesgos o los peligros de que una persona plagie? Tanto como que alguien sea plagiado o como que ustedes mismos se estén plagiando. Gabriel, por favor. Y hay dos cosas que me gustaría apuntar que hay que considerar respecto al tema del plagio. Y es que es un fenómeno más amplio. Eso, bueno, por supuesto, lo que más nos preocupa ahorita es académicamente hablando. Es tal como se los acaba de decir Eric, pues una preocupación de hasta dónde vas a llegar en tu carrera académica, pero pues también es una preocupación personal, ¿no? Es como pues por hacer las cosas bien, porque a veces hemos aprendido ciertas cosas, malos hábitos, y pues no lo sabemos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, decir, pues tal vez nunca nadie nos lo había dicho, pero por eso ahorita se los está diciendo Eric o nos lo está diciendo Eric, por una parte. Y por otra, así decía yo, es algo más amplio. Esto lo han escuchado también en el tema del mundo de la música, del arte, todo lo que tenga que ver con alguna creación de tipo intelectual es objeto del tema del plagio. Y y creo que tiene esas dos dimensiones que nos tiene que importar como que severamente. Uno, sí, la parte académica, donde estamos ahorita. Y lo último que les dijo era que es importantísimo, lo de acostúmbrense a citar bien ahora que están empezando la carrera para que después no estén batallando. Después es horrible estar corrigiendo trabajos porque citaste mal, porque lo hiciste incompleto, porque te dio flojera. No, desde ahorita acostúmbrense a, tomé esta idea, pongo correctamente la forma de citación. Es horrible el APA, pero pues a veces lo van a tener que hacer, a veces no, a veces utilizan otras formas. Entonces todo eso es algo con lo que hay que familiarizarse desde ya para que les sea más fácil en lo posterior.
Y ya. Sí, por ejemplo, yo me di cuenta cuando estaba en los primeros semestres que revisábamos textos, pues creo que son presocráticos, entonces uno revisa los fragmentos de los presocráticos, probablemente empieza a leer algo de Platón, algún diálogo platónico, no sé, en teoría del conocimiento a lo mejor Descartes, Hume. Y es curioso cómo antes todas las producciones filosóficas que había, textos filosóficos, no tienen estos sistemas de citación. No se cita, ¿no? Si Descartes quiere hablar de algo que dijo Platón o de algo que dijo algún presocrático, pues no lo cita. No aparece ahí la cita como nosotros lo hacemos ahora. No obstante, sí que se menciona, ¿no? Como de, bueno, como dijo Platón, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora nosotros tenemos métodos distintos de citación y, bueno, eso no es una citación, eso simplemente es como referir que la idea no es de la persona que lo está poniendo ahí, ¿no? Digamos que antes había más como que cabía más la originalidad de la gente de decir, bueno, no me voy a volar el texto de otra persona, ¿no? Porque quiero hacer mi propia producción filosófica. Pero ahora, como están las cosas, que se tienen que producir tantos ensayos, artículos, papers, a veces es tentador caer en la idea como decir, esto lo leí alguna vez en algún lugar y no me acuerdo quién lo hizo, quién lo dijo, ni quién lo escribió, ni dónde lo leí, pero lo voy a poner como si fuera mío, como si yo lo hubiera pensado, ¿no? Ah, y eso es peligroso en múltiples sentidos. Ah, Sin embargo, antes de que avancemos con la exposición y que empecemos a ver cuáles son los diferentes tipos de plagio que están reconocidos por la UNAM y que por lo mismo están sancionados, y ya más adelante hablaremos también de eso, del peligro real e inmediato que puede representar para ustedes como estudiantes cometer uno de estos plagios o de estas prácticas deshonestas. Antes de que avancemos con eso, me gustaría que si alguien tiene alguna idea o alguna reflexión o que razonemos juntos acerca de por qué puede ser peligroso plagiar, o si conocen un caso de plagio que haya sido peligroso, que haya representado un peligro, o que haya sido cuestionable. Bueno, todos los plagios son cuestionables, ¿no? Pero que haya llegado a un extremo diferente. Bueno, Ever dice que Schopenhauer lo hacía bien. Y Denise que nos va a compartir materiales, eso está súper. Yo quisiera recordar el caso, eh, no sé si a lo mejor ustedes lo vieron en las noticias, espero que sí, porque ni siquiera tiene muchísimo tiempo, cuando se descubrió que Peña Nieto hizo plagio en su tesis. Y pues fue una cosa súper extraña, ¿no? Digo, se supone que es el presidente, ¿no? Que está ocupando uno de los cargos públicos más importantes, y no es que el más importante de la política pública mexicana, y es una persona que cometió plagio, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que haya hecho un plagio? ¿Qué dice de una persona que cometa plagio? Yo pienso que se trata de una persona que no está preparada para ocupar el cargo que está desempeñando, que está ostentando, ¿no? José Antonio, ¿quieres decirnos algo? Sí, de que también al utilizar o al hacer plagio manchan el nombre, el prestigio de las personas que lo hacen. Eh, claro, aquí cae como Peña Nieto, pues claro, pues mancha la poca reputación que tenía y pues lo deja pues expuesto a cualquier opinión, a ver a la opinión pública. Y en sí es mancha el camino de cualquier persona que llegue a hacer plagio. Sí, desde luego, si una persona ha cometido plagio, pues la producción posterior que haga nos va a parecer cuanto menos sospechosa, ¿no? Probablemente digamos, no, esta persona ya cometió plagio, entonces hay que revisar con lupa todo lo que produzca después, ¿no? Todo lo que haga y todo lo que diga después, porque probablemente esté incurriendo en otra práctica deshonesta, ¿no? Jamie, ¿también quieres participar? Sí, pues retomando lo que mencionan,
también creo que recae mucho en que, por ejemplo, fue presidente y que pues fue el representante de nuestro país, ¿no? Y aunque, no sé, a lo mejor podemos decir, pues es que una persona no define por completo el país o todas las personas que viven en ese, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos que pues es una imagen que sí tiene mucha importancia para saber cómo nos vemos y de por sí ya nuestra imagen no es muy buena que digamos. Y entonces también recae muchísimo en eso, no solo él como persona, sino todo lo que tiene por detrás, ¿no? O en sus manos más bien. Sí, sin duda, también tiene mucho que ver la, bueno, en este caso particular está representando a todo un gobierno, ¿no? A todo un gabinete de gobierno y probablemente habla bastante mal, ¿no? De cómo se está trabajando en general y de la seriedad o de la rigurosidad con la que se están tomando las acciones en general de ese grupo en específico, ¿no? José Antonio, no sé si quieres participar o se quedó la mano levantada. Sí, bueno, de que estaba pensando en decir, de que además de eso habla mucho de la persona pues, como persona, en cuanto a los valores y ética de sus actos, además de que en caso del plagio, a la persona que fue plagiada, claro, se le quita pues, ese derecho que tiene, eh, bueno, no ese derecho, pero eso, todo lo que hubo detrás de ese trabajo, entonces, también nada más quería mencionar eso, del ataque a los valores de la misma persona que hace el caso. Sí, y ahora que comiencen a hacer que comiencen a hacer ustedes sus trabajos. Ay, perdón si suena mucho la campana de la basura. No, ¿saben qué? Mejor Pablo, si quieres participar y ahorita que termine la basura ya hablo yo. Ok, gracias. Bueno, también, bueno, aparte de como que los puntos de vista como de mala reputación, así, quiero también decir, cuando ya son cosas más grandes como canciones o artistas así de multimillones de dólares, pues ya, como que el plagio puede llevar a como ya la legalidad, que como que está todavía muy raramente definida no legalmente, como qué es el plagio y qué es el uso legítimo y todo eso, o como hace no tanto la demanda a Katy Perry de que estaba usando, de que había usado como copiado un pedazo de una canción en su propia canción y como que o sea, la prueba que tenía que llevar ella era como de que nunca había escuchado la canción original, ¿no? Y como que ahí se pone raro el tratar como de definir qué sí es robar y qué no es robar cuando las cosas se parecen mucho, ¿no? Y ahí puede tener consecuencias de pues un buen de dinero este, para ser dado, ¿no? A quien gane. Sí, sin duda en otros ámbitos, no solo en el académico, como decía Gabriel, en la música se da muchísimo. Incluso si tienen ejemplos de plagios que conozcan en la industria musical, pues pueden decirlo si quieren, nos los pueden compartir. Pero sí, o sea, legalmente representan un problema pues bastante importante, cometer un tipo de plagio de esa magnitud, y en la academia es lo mismo. Puede llegar incluso a las mismas consecuencias, ¿no? Les digo, más adelante veremos como las consecuencias inmediatas que hay dentro de la propia universidad, pero también legalmente puede traer problemas. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si ya se arrepintió. Sí, no pasa nada. Continuamos. Gabriel. Sí, también es un fenómeno más complejo, o sea, porque tal como les platicaba Eli cuando nos platicaba ahorita, es cuando Descartes dice, sí, tal y tal autor dijeron esto y lo otro, pues más o menos como que no había mucho la idea de que lo que estaba escribiendo Descartes de alguna forma era parte de una, ¿cómo decirlo? No quiero decir industria, pero pues sí es la idea de que te citan o que quieres que te citen o te den reconocimiento para tener un beneficio, que sí es lo que pasa en la academia contemporánea, por lo cual es un problema muy grande, porque
Por ejemplo, estamos de acuerdo en que no hay que citar, pero hay un punto controversial donde es como, bueno, y también hay que respetar absolutamente todos los derechos de autor de todas las obras. Y eso es como dudoso. Esto tal vez es inapropiado que se los diga, pero pues bueno, por eso tenemos este espacio, ¿no? Para platicar y para que platiquemos todos lo que pensamos. Si pensamos en, no en los autores, sino en las industrias o las corporaciones, pues es algo muy distinto. O sea, yo no tengo papers así publicados en grandes lugares, creo que he publicado solo en lugares como muy, revistas de universidad y así, pero sí tengo, mi amiga María, por ejemplo, ha publicado en editoriales muy, muy importantes y comprar sus papers es carísimo. Es como el trabajo de un paper de mi amiga cuesta $50, ¿no? Una cosa así. Entonces ella misma y otras personas en la academia es como, oye, no, pues yo por fuera libero mi paper porque si no ni me va a leer en primer lugar y en segundo lugar porque creo que no lo escribí para que nadie lo lea, ¿no? O sea, no quise llegar a que me publicaran por eso. Y atrás hay más cosas, es como, pues yo escribí este paper que no me pagaron, que en realidad pues como que mi beneficio es que se publique en un lugar de renombre, pero no me están dando dinero. Además hubo revisores que se dieron a la tarea de decir, no, pues sí, lo dictamino favorable porque tiene tales y tales características, y a quienes tampoco se les pagó, pero la editorial sí los cobra carísimos, y eso es como muy extraño, ¿no? Y si les doy esta referencia en nuestro mundo de la academia, es porque es análoga al tema de las disqueras y otra vez de Katy Perry. O sea, todo el mundo ahora es muy raro, ¿no? Porque es como, ok, entonces voy a demandar a Katy Perry porque ella plagió. Y dices, bueno, ella hizo todo el trabajo de marketing y todo lo que implica el producto o la cosa que es Katy Perry. Ella es un autor de verdad, porque es cierto que ella ha escrito canciones, eso nos ha constado históricamente, pero en realidad lo que está de fondo no es el trabajo intelectual, es mucho dinero y son muchos otros intereses. Entonces es muy extraño que digas, como voy a demandar a Katy Perry, la persona, por una canción que salió, que es resultado del trabajo de una disquera enorme donde trabaja muchísima gente y ninguna de la cual supuestamente se dio cuenta de que esto era un plagio. O sea, sí me explicó. O sea, el tema en realidad es mucho más complejo de lo que parece. Pero bueno, si regresamos a la parte que nos toca como individuos, es decir, a la hora de hacer nuestros trabajos, ya de cualquier orden intelectual, pues sí es erróneo pensar que es lícito plagiar. Lo único que quería decir con esta digresión es, pues es un problema mucho más complejo, tanto en la academia como fuera de ella. Nada más. Ay, no puedo Sí, bajar, ¿no? a propósito de esto que, a ver, yo bajo la mano, listo. A propósito de esto que dice Gabriel, tengo que admitir que para mí también este era un tema extraño, porque yo decía, bueno, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es ¿por qué legalmente se interviene cuando suceden estas cosas? Por qué llevarlo a un terreno tan oscuro y tan extraño, tan extremo como la legalidad? Y es cierto que ahora obedece a muchos intereses monetarios, toda la industria del arte, de la literatura, de la producción científica, como dice Gabriel, o sea, bajar un paper que te encuentras en internet es muy caro, muy, muy caro. También eso tiene que ver con otro debate que han habido softwares libres para liberar esos papers, porque dicen, bueno, es que ustedes están coartando, ¿no? Todo este tema del copyright está coartando la investigación científica, filosófica, intelectual, etcétera, ¿no? Y aunque es verdad que en un gran sentido obedece a estos intereses monetarios, y para ello ha habido gente que se ha pronunciado en contra, porque no sé si alguien ha escuchado hablar del copyleft en contraste con el copyright, pero el copyleft es justamente una leyenda que se pone al principio de una producción eh, intelectual, algún escrito de algún tipo de música, eh, en el que se dice, ¿no? Esta obra se puede reproducir completamente gratuito, con la excepción de que nadie puede obtener un beneficio monetario de ella, ¿no? Entonces, se permite la libre distribución del contenido siempre que no haya una ganancia monetaria por cualquier persona que lo esté reproduciendo. Y eso es una manera de protestar en contra del copyright y esto que
que nos comentaba Gabriel, ¿no? Pero más allá de toda esta controversia, como les quería decir hace un momento, ustedes ahora que van a empezar a hacer sus trabajos filosóficos, van a darse cuenta del trabajo, del trabajo tan cansado que hay detrás de escribir un ensayo, de escribir un artículo, de todo el trabajo de investigación que se tiene que hacer, que no es nada sencillo. Y de alguna manera, pues, creo que a todos nos dolería que no nos reconocieran ese esfuerzo en el trabajo de otra persona, ¿no? Además que aquí, como aparece en este último párrafo que está sosteniendo Jonathan Josta, es importante citar también porque sirve a la gente que está leyendo un texto rastrear cuáles son las fuentes que está utilizando la persona por si algún tema en particular le interesa. Por ejemplo, si alguien está hablando acerca de, no sé, de la ética de la liberación, y está poniendo ahí alguna idea de las meditaciones anticartesianas que le pareció súper interesante y le gustó mucho y lo que sea, probablemente quiera saber más al respecto, ¿no? Y entonces citar bien y poner bien las referencias le llevará a la obra de Dussel y después cuando lea esa obra le llevará a las ideas que le llevaron a tener esa idea y se puede hacer ese rastreo, ¿no? Entonces, de alguna manera me convencí de que todo esto de citar y de no cometer plagio y todo esto y de respetar las ideas ajenas, más allá de esos intereses monetarios que puede tener, también favorece al desarrollo y a la evolución del trabajo científico y la investigación filosófica y etcétera. Entonces, bueno, esos son los motivos por los cuales consideramos que es importante hacer bien sus citas, sus referencias y todo. No sé si alguien quiera decir algo más al respecto y si no podemos pasar a los... Ok, Guillermo. Sí, y creo que también es importante citar justo para no atacar muñecos de paja en nuestra argumentación. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha leído a Kripke, pero él tiene la mala maña de decir cosas como, ok, David Lewis dice esto y está mal por esto, esto y esto, pero nunca te está diciendo exactamente qué parte de su obra cierto autor sostuvo esta tesis. Entonces termina probando algo en contra de un punto que se distancia mucho de la tesis original. Así que para evitar eso y no hacer filosofía de papel, es importante que sigamos la citación al pie de la letra. Sí, o es como si alguien pusiera, no, ay, es que Nietzsche dice que Dios está muerto y entonces lo que dice es que todos debemos ser ateos y así, ¿no? O sea, descontextualiza Exacto. completamente lo que se dice, ni siquiera se está utilizando en el sentido en el que fue utilizado originalmente. Y bueno, Nietzsche no dice eso, a menos que Ebert, que es el experto en Nietzsche, nos diga lo contrario, ¿no? Pablo, ¿quieres participar? Sí, bueno, quería preguntar como de, bueno, en tanto filosófico como legalmente, ¿qué pasa cuando, bueno, en los casos como, creo que dieron un ejemplo hace rato de que leíste eso en algún lado en algún momento, ya no te acuerdas de qué es, pero ya más como, llega un punto en el que ya un recuerdo muy pasado puedes imaginártelo como que tú mismo lo pensaste, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando, o sea, se basa solo en la intención del autor para definir qué es el plagio? ¿O qué pasa cuando alguien lo está haciendo sin darse cuenta y está como escribiendo el mismo trabajo que en algún punto leyó, pero ya no se acuerda o algo así? Porque también hay casos donde pues dos personas pueden como tener la misma idea de manera muy independiente, ¿no? Sí, creo que sí tenemos que conceder que es posible, es perfectamente posible que dos personas lleguen al mismo razonamiento en circunstancias diferentes. Y esto del plagio involuntario, podemos discutirlo. Si quieren, vamos a ver cuáles son los tipos de plagio, porque algo tiene que ver más adelante este tema. Y si gustan, cuando terminemos de revisar los tipos de plagio, podemos discutir y revisar dudas o incluso problematizar más a fondo lo que se está presentando. Pero sí, vamos a continuar. ¿Qué les parece? Ah, vamos a hablar de los tipos de plagio. Como les digo, particularmente vamos a hablar de los tipos de plagio que están reconocidos por nuestra universidad. No creo yo que sean todos los tipos de plagio que existan. Siempre creo que hay maneras diferentes de plagiar y la gente que tiene estas prácticas siempre va a descubrir
maneras ingeniosas de hacerlo. Sin embargo, vamos a hablar al menos de las que están reconocidas por la UNAM. ¿Alguien puede decirnos algún tipo de plagio que conozca, que haya visto, que conozca, que sepa que exista? Sé que existe el autoplagio. Ujú. Sí, es un tipo de plagio, sí. Es curioso, pero existe. Eh, Bien, vamos a revisarlo si quieren, uno a uno. Y si surgen dudas o algo al respecto, pueden, les digo, abrir su micrófono. La verdad es que no puedo ver como las manitas mientras estoy en la presentación. Entonces pueden sin problema abrir su micrófono e interrumpirme, no hay ningún problema. O escribir en el chat cualquier cosa, ¿no? Pero en fin, vamos a ver cuáles son los tipos de plagio. El primero es uno de los más descarados, yo creo que existen. En realidad van a ir aumentando en complejidad los tipos de plagio, ¿no? Y el primero es el de la clonación, simplemente, o sea, copias un pedazo de texto o todo el texto y lo pegas en tu trabajo y dices que es tuyo, ¿no? Eh, Tengo un amigo que no voy a decir quién es, pero es un amigo muy querido, al que hace poquito me dijo, oye, ayúdame a revisar esta investigación que estoy haciendo, ¿no? Tú que haces corrección de estilo y eso, ayúdame. Le digo, claro que sí. Y entonces me doy cuenta de que su trabajo literalmente era así como de, yo pienso que, y dos párrafos copiados de la investigación de otra persona, ¿no? Y yo así como de, carnal, o sea, no puedes hacer eso, ¿no? Si quieres ponerlo, está bien, o sea, también es como excesivo poner tanto, pero si quieres conservar algunas de esas ideas, pues las citas y la comentas, ¿no? Comentas por qué te parece importante, qué te parece relevante de lo que está diciendo esta persona, pero no agarras y copias y pegas todo el texto, ¿no? Ese es obviamente el tipo de plagio más evidente que existe. Y como les digo, yo creo que ni siquiera es complejo y darse cuenta de eso es muy sencillo, ¿no? Que de hecho es una de las cosas que también tienen que tomar en cuenta. Cuando una persona ahora en la facultad les esté revisando sus textos, tanto los profesores y profesoras como ayudantes, hemos desarrollado pues cierta habilidad para detectar este tipo de cosas de plagios, ¿no? No solamente de que hay softwares especializados que te dicen, mira, esto está sacado de tal página, de tal artículo, de tal libro y no está citado, sino que muchas veces es evidente cuando se está cometiendo plagio, ¿no? Por inconsistencias, por el estilo que cambia muchísimo, por palabras que sabes que no utilizaría la persona que está redactando, por muchas cosas, ¿no? Entonces, en fin, es una cosa que tienen que tener en consideración al momento de que les cruce por la cabeza la idea de cometer un plagio. No es tan fácil y es muy fácil detectarlos. Bien, el segundo tipo de plagio, pues es el copiado y pegado, ¿no? Que es lo mismo, solamente que esto en vez de copiar tanto texto, pueden ser solamente fragmentos, pero que literalmente es el mismo texto, ni siquiera le cambiaron ninguna palabra, ninguna coma, todo está copiado tal cual y pegado así, con el mismo formato en el texto. El siguiente es el de la composición heterogénea, ¿no? Entonces, esto que de hecho es una cosa que también hizo este amigo, aunque más adelante en su investigación, es que agarras a lo mejor dos oraciones de un texto y las pegas, y luego agarras otras tres de otro texto y las pegas, una de otro, otra de otra, y así como que lo vas campechaneando, ¿no? Y eso podría, bueno, puedes pensar o podría pensar la gente que eso puede despistar a alguien, ¿no? De decir, seguramente no se van a dar cuenta porque este párrafo no está completamente sacado de otra parte, ¿no? Sino que solamente son fragmentos los que están sacados, ¿no? Y estoy componiendo así mi nuevo párrafo, mi nuevo fragmento. Pero no, en realidad también es muy fácil darse cuenta de eso, ¿no? Es decir, yo pude darme cuenta de eso, tengan por seguro que profesores, profesoras, investigadores, gente que haga, no sé, sinodales de sus exámenes profesionales, cosas así, gente que se dedica a revisar eso específicamente, lo van a detectar sin mayor problema. Entonces, bueno, al respecto de estos tres tipos de plagio, ¿alguien tiene algo que nos quisiera decir o algo al respecto?
Alguien vio que algún compañero o compañera lo haya hecho en la prepa. Ustedes mismos lo han hecho sin querer, pensando que a lo mejor no es algo malo. No hay problema, no tienen que exhibir a nadie ni exhibirse ustedes mismos, ¿no? Vamos a continuar. Ok, el cuarto tipo de plagio es el de la mezcla parafraseada, ¿no? Que es exactamente, bueno, es diferente. ¿Alguien sabe lo que es el parafraseo? Lo que es parafrasear. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Lo ha escuchado? Pues Creo es que decir una idea, ajá. pero con palabras distintas, ¿no? Con componentes distintos, pero la misma idea, ¿no? Ajá, sí. Es como, no sé, si vas a parafrasear a Platón, puedes decir algo así como de, existe el mundo intelectual, donde existen las ideas, y existe el mundo sensible, donde se representan, ¿no? Si tú lo pones simplemente así, estás parafraseando una idea que no es tuya. Estás parafraseando la teoría de las formas de Platón. Y si no pones ahí como Platón dice o Platón expone esto en tal texto o en general la teoría de las formas de Platón sostiene que, entonces es una paráfrasis. Y lo estás haciendo mal porque no estás diciendo de dónde lo estás sacando o quién es la persona que pensó esa idea en primer lugar, ¿no? Entonces esto a primeras luces puede parecer que no es plagio, ¿no? Porque no estás tomando un texto de otra persona, no estás copiando un texto literalmente. Pero como decíamos hace rato, el plagio no solamente se trata de textos, también pueden ser ideas. Si la idea no es originalmente suya, sino es una elucubración a la que ustedes hayan llegado, que ustedes hayan tenido el proceso de llegar a esa conclusión y que puedan demostrar de qué manera han llegado a esa conclusión, que también es muy importante y que eso veremos más adelante en el curso de lógica, cómo se tiene que hacer, entonces sí es un plagio, porque es una idea que no es de ustedes, que no les pertenece. Entonces, como pueden ver, se están empezando a complejizar. Esto podría una persona pensar que no es plagio, podría hacerlo sin intención, como alguien dijo, pero constituye al menos para la UNAM un plagio. Ok, la siguiente es el híbrido, ¿no? Que es poner una cita correcta, es decir, a lo mejor vas a tomar la idea de una cosa que dice Descartes en la primera meditación, ¿no? Que no nos podemos fiar de los sentidos. Y entonces abres comillas, pegas el texto, cierras comillas y pones ahí la cita de que pertenece a la primera meditación de Descartes, de qué editorial está sacando, de qué página, de qué edición, etc. Ok, y eso está bien hecho, ¿no? Eso es una cita bien hecha. Pero más adelante agarras otro fragmento y no lo citas. Porque puedes pensar, bueno, a lo mejor ya con la primera cita que hice se entiende que son ideas que estoy sacando de ahí, ¿no? De ese texto en particular, de esa página en particular, es más, incluso de ese mismo párrafo. Estoy sacando las ideas de ahí mismo y entonces ya no es necesario citar. Pues les hago saber que sí es necesario que citen toda idea, todo texto de manera pues idéntica, que copien de otro, de un texto que no sea de ustedes. No sé si estén familiarizados con la citación latina, por ejemplo, pero en la citación latina incluso existe el ibidem, ¿no? Que es una abreviación latina que quiere decir que la cita la están sacando de exactamente la misma página, de exactamente la misma referencia que han puesto anteriormente. Y eso sirve justamente porque es necesario hacerlo, porque a pesar de que sea la misma idea y de que ya esté citada, el mismo párrafo, tiene que seguirse citando toda vez que se haga mención a ese texto. La siguiente, el sexto tipo de plagio es el del reciclado, en el que se mezclan, es lo que nos decía Guillermo hace rato, ¿no? El autoplagio. Tomas textos, tomas parte de un texto que ya hiciste tú antes, que ya se publicó antes, y lo haces pasar como si fuera nuevo, como si nunca se hubiera publicado, ¿no? Esto aplica más para gente que se dedica a hacer investigación, para gente que, no sé, publicó un artículo en una revista o en algún portal,
y después dice, bueno, voy a hacer otro artículo, pero voy a hacerlo de algo similar, ¿no? Voy a extender mi idea o voy a reforzar un argumento que me quedó pendiente, ¿no? Y entonces escriben un nuevo artículo, un nuevo paper, y agarran fragmentos del otro texto que habían escrito y lo ponen ahí como si fuera la primera vez que lo están publicando. Una vez que ya fue publicado, tienen que citarlo forzosamente porque ya está refiriendo a otra fuente distinta. Aunque ustedes mismos sean los autores o las autoras de ese texto que van a utilizar, se tiene forzosamente que hacer la especificación de que ya está escrito en otro texto. Ahora, esto, como les digo, si bien aplica especialmente para este tipo de casos, es una cosa que también pasa aquí en la facultad. A lo mejor ustedes están tomando la materia de textos filosóficos 1 y de historia de la filosofía 1 y están viendo a los mismos autores y por una casualidad el profesor de textos les pide un trabajo de Heráclito y la profesora de historia les pide un trabajo de Heráclito también y entonces dicen, bueno, o sea, voy a entregar el mismo trabajo para las dos materias, ¿no? Y así ya me ahorro un trabajo que hacer, ¿no? De alguna manera, digamos que no tendrá consecuencias, pues, legales o académicas, pero piensen que de alguna manera eso va en detrimento de su esfuerzo, de que ustedes son capaces de hacer un trabajo bien hecho para dos materias diferentes, a pesar de que el tema sea el mismo. ¿Es una manera de ahorrarse trabajo? Pues sí, sin duda, y hay gente que lo llega a hacer, pero no creo que sea lo mejor, ni lo más honesto, ni lo más justo, ni para ustedes, ni para la persona que va a leerlos, porque aunque no lo crean, cuando nos envían trabajos escritos, sí podemos darnos cuenta de que están haciendo el trabajo, pues, sin muchas ganas, con flojera, y muchas veces es hasta ofensivo para las personas que los leen, como de que no se están esforzando, de que no están valorando el tiempo que le estamos dando a revisar sus trabajos. Además de que, como les digo, piensen que todos y todas esperamos en algún momento poder vivir de esto y el hecho de que se esfuercen bien en sus trabajos les va a dar bastante experiencia para cuando tengan que escribir algún artículo, algún ensayo para alguna persona que los esté contratando, para una revista o algo así. Pero esto es en los dos sentidos, ¿no? También si ustedes sienten que un profesor o una profesora no los está leyendo con atención o no les está dedicando el suficiente tiempo y esfuerzo en revisar sus trabajos, pues probablemente también pueden hacérselo saber, ¿no? Y decir, como, ¿sabes qué? Me estoy esforzando por hacer un buen trabajo, por entregarte una cosa bien hecha y ni siquiera lo estás leyendo con atención o ni siquiera lo estás leyendo, ¿no? Me acuerdo que hace no mucho tiempo vi en Twitter una persona que puso algo así como de, yo presentía que mi profesor no me revisaba mi texto, ¿no? Que nada más veía como que le mandábamos el archivo y nos ponía 10 a todos. Entonces lo puse a prueba, le mandé un archivo completamente en blanco, simplemente lo titulé con el nombre de la actividad, del ensayo y me puso 10, ¿no? Y estaba en blanco, no escribí nada. Entonces, lamentablemente hay personas que pueden hacerlo y si ustedes sienten que no les están prestando la atención y el respeto debido a su trabajo, también es válido que se lo hagan saber y que reclamen ese tipo de cosas, porque a final de cuentas forma parte también del mismo concepto de la ética académica. Así como ustedes tienen esa responsabilidad de hacer bien las cosas, nosotros como ayudantes de la profesora Gabriel como docente y todos los demás docentes y ayudantes tienen la misma obligación con ustedes de tomarlos en serio y de tratarlos con respeto y de valorar el esfuerzo que están haciendo. Sí, Gabriel. Sí, nada más sobre ese mismo renglón del respeto que merecen ustedes como estudiantes. Va a muchos lados, es algo que es difícil hablar en extenso y que excede lo que está presentándonos Eric hoy, pero ya que lo mencionó, y que tal vez nunca nadie se los vaya a decir porque creo que es como medio tabú. Esto pasa, sí, cuando pues gente que te pide trabajo, si no te lee por muchas razones, ¿no? Es una situación compleja para todas las personas la que estamos viviendo, pero también desde antes, pues la vida ya era compleja, ¿no? Y todos tenemos responsabilidades con las cuales cumplir.
Pero esto se presenta entonces como estudiantes que atienden a un curso y también como asesorados de tesis. Ahí hay mucho abandono académico de parte de los asesores. Entonces, la relación de respeto y de corresponsabilidad pues va de los dos lados, ¿no? Así que esto tal vez es muy pronto para que se los diga, pero tal vez nunca nadie se los vaya a decir. Entonces se los digo yo de una vez, es pues sí, terminen la relación con su asesor o asesora tóxica que no los lee, que los ignora y así. Mientras haya comunicación, que pues nos ha pasado, o sea, yo le digo a Denise como sí, bueno, Denise ya no es mi asesorada, pero lo fue. Es como, estoy un día de trabajo, pero en cuanto pueda te leo, o sea, si tenemos comunicación, pues ok, no hay tolerancia de un lado y del otro, pero lo que no puede haber es como ignorancia y completa indiferencia, ¿no? Eso sí creo que es importante decírselos, porque no creo que nadie más se los vaya a decir nunca. Entonces se los digo así y ya. Sí, y a pesar de que tal vez Gabriel sí se está anticipando muchísimo a que ya estén ustedes trabajando en la tesis, lo mismo es para ustedes con quienes les están asesorando. O sea, si un profesor o profesora se están tomando en serio y es decir, ok, te voy a asesorar tu tesis, ustedes tienen que corresponder también con esa misma responsabilidad, porque si bien, como dice Gabriel, se da mucho el abandono de parte de los asesores, también de las personas asesoradas, abandonamos mucho a las personas que nos están asesorando y no les entregamos avances ni nada. Y pues sí, tiene que ser completamente bidireccional el asunto, ¿no? Y Yamil nos comparte una experiencia triste. En fin, vamos a continuar, chicos y chicas. Ok. El siguiente tipo de plagio es el error 404. Este me gusta mucho porque me parece muy chistoso en general. Consiste en poner citas falsas de libros que no existen, ¿no? Que muchas veces a lo mejor alguien les pide, ¿no? Tienes que hacer tu trabajo, pero tienes que tener al menos, no sé, 5 citas, ¿no? Tienes que utilizar al menos 5 textos diferentes. Y entonces a lo mejor tienes 3 textos que estuviste trabajando a lo largo del semestre y dices, ok, estos están chidos, no los voy a utilizar, voy a poner aquí estas ideas, pero ya no tengo más, ¿no? Y entonces en la hueva de buscar otros textos o simplemente en el desconocimiento de cómo puedes buscar nuevos textos, pues te lo inventas, ¿no? Y pones así como de, sí, voy a poner aquí que tal persona escribió este libro y ya lo voy a citar como si fuera un libro existente, ¿no? Esto me gusta mucho porque siempre que hablo de este plagio puedo hablar de Borges, que Borges hacía mucho eso, Borges usaba citas falsas en sus textos, que bueno, ahí es una cosa diferente, ¿no? Porque podrá ser incluso debatible, ¿no? Se trata de una producción literaria donde de alguna manera te da cierta libertad, pero si alguien ha leído a Borges y probablemente por ahí se encuentran como que tal vizconde de no sé dónde comentó el tal texto de no sé quién, probablemente no sea cierto. Probablemente sean puras cosas que se inventó Borges, ¿no? Y bueno, a resumidas cuentas, este plagio trata de lo mismo, de inventarte una cita, ¿no? Donde no existe. Una cosa ingeniosa, tengo que admitir que es ingeniosa, ¿no? El octavo tipo de plagio es el de reemplazado de palabras, ¿no? Simplemente tomas un texto y no sé si Descartes pone, por decir algo, ¿no? Pienso, luego existo, entonces lo cambias y pones pienso, luego pienso, después existo, ¿no? O pienso, entonces existo. Digo, es un ejemplo demasiado burdo porque creo que no hay nadie en el mundo que no sepa que esto es de Descartes, pero funciona de esta manera este tipo de plagio, ¿no? Cambias las palabras para que, entre comillas, sea indetectable, ¿no? Esto normalmente lo hacen, como les digo, pensando en los softwares que detectan directamente las fuentes de donde estás escribiendo un texto que no es tuyo. Sí, tienes razón, Denis. Lo hacen para despistar al software, pero mira, a lo mejor puedes despistar al software, pero no vas a despistar a la persona que lo está leyendo y que lo está revisando. También otra cosa que alguna vez vi, no me acuerdo, creo que lo vi en un TikTok, no me acuerdo dónde diablos lo vi,
pero era algo así como de, mira, si quieres, si tienes hueva de escribir un texto, entonces busca un texto especializado, copias, pegas, lo pegas en el traductor, lo traduces al Kazajstán y después lo traduces al español y te va a cambiar todas las palabras porque el traductor suele hacer eso y ya tienes tu trabajo, ¿no? Ya nadie va a detectar de dónde lo estás sacando. Entonces, sí, entonces eso mismo sería incurrir en el mismo tipo de plagio. De todas maneras, yo les puedo decir desde ahora que si quieren hacer algo así como traducirlo varias veces para que les cambie las palabras, les va a quedar un texto completamente inconexo y sin sentido. Pero hay gente que piensa que funciona y lo hacen. Y eso es un tipo de plagio. Y por último, tenemos el agregado, que a mí me parece que es bastante parecido al híbrido. Pones algunas citas correctas en un texto que tiene varias partes sin referencia. Jazz, ¿quieres decirnos algo? Sí, perdón. Bueno, bueno, cuando comentaste lo de composición, me recordó mucho al collage y hace unos meses tomé un taller de cortos. Entonces vimos como distintos tipos de cortos y de que el cine ensayo y de que la adaptación, bla, bla, bla. Entonces vimos uno que se llama Mashup. Prácticamente es como un collage audiovisual en donde, bueno, el ejemplo que nos ponían era es una película que se llama Final Cut, en donde prácticamente toda la película son cortes de otras películas, pero no se considera la película entera como plagio, no sé por qué, tal vez porque la película en sí con todos los cortes, aunque son de distintas películas, creo que son más de 200 películas, crea una narrativa propia. Y eso es lo que quería compartir. Sí, esto puede ser un debate bastante interesante porque incluso hay movimientos artísticos que permiten este tipo de copias, ¿no? Como por ejemplo el rap, en el que se emplean pistas de otros artistas. Pero de alguna manera es una cosa que está permitida. Y sí, sin duda alguna, esto es una cosa que se tiene que pensar a detalle, ¿no? Si cuenta como plagio o no. Probablemente, como dices, si está contando una narrativa diferente y tiene una composición distinta y se está utilizando como recurso artístico, como recurso cinematográfico o audiovisual, probablemente podría ser el caso. La verdad es que sí, el tema de plagiar o no es una cosa que no se agota en lo que estamos viendo ahora, es una cosa muy, muy amplia, pero al menos esto es una cosa que les va a servir muchísimo para su vida académica en la universidad que están empezando. ¿Quieres profundizar, Jazz? ¿O tienes la mano levantada? No, perdón, ya la bajo. Ok, no, no te preocupes. Muy bien, chicos y chicas, pues esos son los tipos de plagio que están reconocidos por la universidad. Entonces, como pueden ver, creo que es fácil caer en alguno de estos tipos de plagio de manera involuntaria. Y hay que decir, o bueno, de alguna manera creo que sí tengo que advertirles que si ustedes son presentados ante el tribunal universitario o algo así porque les detectan un plagio y quieren argumentar o argumentan que no sabían que estaban plagiando, que no sabían que eso era una cosa que estaba pues clasificada o penada por la universidad, pues les van a decir que qué lástima que lo hayan hecho sin saber, porque de todas maneras es una cosa que se castiga. Si se tiene que castigar de una manera tan severa o no como lo hace la universidad, pues también es una cosa que podríamos eh, problematizar y debatir al respecto. Particularmente yo pienso que es excesivo, pero eso tiene mucho que ver también con que mi tesis trata acerca del castigo y sobre que creo que, bueno, cosas que a lo mejor Gabriel, Denise y Guillermo ya saben de mi postura con respecto al castigo, pero es una cosa que existe y de la que tienen que tener mucho cuidado, porque yo recuerdo haber sabido del caso de una chica que estaba estudiando su maestría y estaba ya en los últimos semestres
de su maestría, ya estaba por titularse, estaba muy próximo a su examen profesional y una profesora o profesor, no estoy más seguro, le detectaron un plagio. Aparentemente fue algo involuntario, una cosa que ella no había previsto y que no había planeado, pero pues con la pena le quitaron, la dieron de baja definitiva de la UNAM. Obviamente eso ya no le permitió concluir su maestría, que ya estaba por terminar, y yo pienso que difícilmente te aceptan en otra universidad con un antecedente de ese tipo. Si es excesivo o no, es una cosa aparte. En lo particular pienso que sí, pero así es como funciona y así es como se rigen y de alguna manera hay que tener cuidado con esas cosas, chicos y chicas, porque pues sí es un tema delicado. Entonces, bueno, ¿alguien quiere comentar algo al respecto? ¿O quedaron dudas de algún tipo de plagio o algo así? Si es el caso, por favor participen. No tengan pena ni nada en participar. Ay, yo nada más diría, creo que aquí terminas tu exposición o todavía falta otra idea. Me falta un poquito más para... Ya falta poquito, es acerca de algunos casos en los que no es necesario citar. Ah, sí, sí, entonces sí cabe, porque justo, bueno, ahorita estamos hablando de tesis, de artículos y de trabajos, creo que fue el último que mencionaste, lo más aterrizado, pero pues también caben otras cosas, como cosas más accesibles, como las tareas. Ahora que usamos mucho formularios donde tienen que pues rellenar cosas, es muy fácil que algunas personas piensen como, ah, pues eh, tal o cual amiga ya hizo la tarea, pues le digo que me la pase, copio, pego y literal, todas las formas de plagio que mencionó Eric. Por supuesto, hay cosas que son a lo mejor ideas muy cortitas, que no es, que sí sería como muy complicado decir algo demasiado diferente cuando te preguntan, no sé, cuál es el argumento de la existencia de Dios de Descartes. Pues tienes que contestar lo mismo, ¿no? Todos tienen que contestar lo mismo. Pero si hay algo, es decir, aunque en contenido va a ser lo mismo, pues también está la idea de pues el trabajo que tienes que estar haciendo tú y la conciencia de cuando no estás haciendo ese trabajo. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente, que no se trata solo de allá afuera, lejos, sino de en todas nuestras prácticas. Más allá de decirles prácticas académicas, aunque ese es el nombre propio, pues aquí estamos hablando de prácticas formativas. O sea, ¿qué se supone que estamos haciendo con este esfuerzo de educarnos y de aprender filosofía? ¿No? Simular o hacerlo de hecho. Creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, sí, sí. También decirles que, o sea, dentro de... puede no considerarse plagio. De hecho, no creo que se considere plagio, pero sí dentro de las prácticas deshonestas, que a final de cuentas es lo que se castiga y lo que en un terreno ético-moral tenemos buenas razones para no desear hacerlo. Está el hecho de que, por ejemplo, ahora que se están utilizando los formularios de Google para contestar exámenes, tareas, lo que sea, ponen información ahí falsa o ponen, por ejemplo, no sé, ponen algún nombre falso, contestan el examen para que se les califique, para saber cuál es la respuesta. Ya que saben cuál es la respuesta, se meten ahora sí con su cuenta de Google, con su nombre correcto y lo contestan, ¿no? Para tener bien la calificación. Es una cosa que ya nos ha sucedido y no nada más en esta clase, son cosas que ya han pasado antes. Y pues decirles que eso también entra dentro de cómo se tienen que comportar en esta práctica académica y pues que tampoco se expongan a situaciones problemáticas porque a final de cuentas las veces que nos ha llegado a suceder eso pues hemos tenido que tomar medidas que han llegado a perjudicar a la persona que lo comete. O sea, es muy fácil, a lo mejor pueden pensar, no, pues desde el anonimato no van a saber quién soy. Pero les digo chicos que sí hay manera de saberlo, entonces es mejor que no se expongan ustedes a situaciones problemáticas y que también dentro de lo que decíamos hace un rato, respeten su propio trabajo y respeten el trabajo de las personas que estamos de este lado, tanto docentes como ayudantes, pues para tener una buena convivencia, ¿no?
Y Gabriel quiere hablar de nuevo. Había alguien que había levantado la mano antes. No sé si ya se arrepintió de su participación. Si no hay ningún problema y escuchamos a Gabriel. Solo la conclusión que ya dijiste, que pues es un tema de respeto. Ah, creo que la institución pues es importante, pero pasa a un nivel secundario, porque estamos comprometiendo esfuerzo, trabajo, ahora incluso nuestros recursos propios personales de casa, y, y perseguimos un objetivo en común, ¿no? Que es formarnos como filósofas o como filósofos, como docentes, tener experiencia, hacer varias cosas, y pues no es apropiado entonces que haya estas manifestaciones de irrespeto, sobre todo porque vicia las cosas, es muy desafortunado, o sea, no es tanto como que vaya a haber un castigo así gravísimo, es porque pues ya no dan ganas de tener iniciativas, esto va mermando la experiencia de todas las personas, ¿no? Entonces de pronto es como, bueno, no tienes interés o no, no te lo quieres tomar en serio, pues no lo hagas y ya, o sea, no pasa nada. Este, pero no está padre afectar el trabajo, el tiempo y el esfuerzo de otras personas. Básicamente eso, sí. Sí, a mantener el respeto con todas y todos quienes construimos las aulas, aunque sean virtuales, hay que seguir en ese entendido. Víctor Gonzalo. Sí, bueno, ahorita por todo lo que están mencionando, siento que, bueno, quizás es un ejemplo algo raro, pero creo que se castiga más el plagio que el acoso en la UNAM y eso se me hace increíble. Sí, de hecho, o sea, es que es como les comentaba hace un rato, todo esto, todas estas normas, tanto de conductas, digamos, de prácticas académicas, como de conductas de sociabilidad, forman parte de todo lo que englobaría la ética académica, a pesar de que la UNAM se centre más en estos problemas que estamos viendo ahora de la producción de textos y de la producción de contenido, ¿no? Sin embargo, es un tema muy importante, pero como les decíamos hace un momento, es una cosa que ahorita sobrepasa lo que yo estoy exponiendo, pero no tengan cuidado porque Denise y Guillermo se van a encargar de hacer una presentación increíble al respecto en la próxima sesión. Así es. Mientras tanto, José Antonio y Gabriel, no sé quién levantó la mano primero. Primero, José Antonio. Sí, José Antonio, dinos. Ok, bueno, es cambiando un poquito de esto, es más una pregunta, porque había dicho, pues había dicho Eric que acerca de las medidas que se toman con el plagio. Entonces mencionaste algo que para ti era excesivo. Iba a preguntar cuáles son estas, se me fue la palabra, perdón, la acabo de decir. Pues, estas medidas que toma la UNAM en contra del plagio y por qué crees, porque me pareció muy interesante, ¿por qué crees que se lleva como un extremo? Bueno, mira, yo pienso que sí hay casos en los que la gente puede plagiar por error. Y pienso que a veces puede ser como muy severa la manera en la que se administra esa justicia de decir, bueno, lo hiciste y mira, aunque quisieras o no, pues ya está hecho el daño y ahora lo tienes que pagar y lo vas a pagar con el castigo, pues, con el peor castigo que existe, que es que mira, te quedas fuera del UNAM y ya no tienes carrera académica más allá de esto. Por eso es que me parece excesivo. Ah, Sin duda, pues, digo, perdón, no obstante, es una cosa que sí se tiene que trabajar con cuidado, sobre todo por cómo se maneja en el ámbito, o sea, en todas partes del mundo, en estos temas académicos. Um, sí es un tema delicado, sí ha habido gente malintencionada que ha cometido plagios pues, como les digo, con malas intenciones, con ganas de lucrar o con otras intenciones más oscuras. Y por eso es que se toman esas medidas. O sea, de alguna manera pienso que son como medidas emergentes. Y yo creo que está genial que
que queramos hablar sobre el castigo y cosas así, pero si tienen ganas de eso, podemos hacer un café después. Por el momento, ¿qué les parece si escuchamos a Gabriel? Y continuamos con la exposición para ya terminar, no pasar mucho más tiempo aquí. Sí, gracias, Eric. Justo esa idea, que yo creo que es un tema interesantísimo y que tiene todo que ver que nos puedas presentar, por ejemplo, tu tesis que estás desarrollando sobre punitivismo, porque este comentario que no recuerdo quién lo hizo, de se sanciona más fuerte tal vez el plagio que el acoso en la UNAM, te dice mucho de que quiénes han hecho las normas y con qué preocupaciones. Porque pues obviamente si algo no es un problema, no haces una normatividad para solucionarlo, ¿no? O sea, no sé, en el salón de que, bueno, cuando teníamos clases en la facultad, nunca hicimos un reglamento para el comportamiento de los gatos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había gatos, no había problema. Entonces, y las personas que hacían, que en todo caso podían generar las reglas, pues sí tenían algún interés. En este caso, sí, pues de hecho anda por ahí en el caso una versión previa del código de conducta de aquí de este curso, que ha atendido a preocupaciones que tenemos porque han sido un problema que se presentó. Esto, por ejemplo, que estamos platicando de tareas copiadas, de faltas de respeto en los formularios y cosas así, es como lo último que hubiéramos querido es poner reglas, sino que esta charla y esta presentación de Eric y este espacio que tenemos para compartir ideas tienen un enfoque, digamos, formativo, donde compartimos cosas de manera horizontal y decimos, sí, claro, esto no lo debo hacer. A lo mejor cuando iba a la prepa se me hacía fácil o se me hacía chistoso, pero ya estoy queriendo desarrollarme más como persona y pues tener otras formas de entretenimiento o al menos evitar faltarle al respeto a las otras personas con las que estoy trabajando y a mí misma de pronto con estas acciones. Eso por una parte. Por otra, regresando al tema del punitivismo, decía yo sobre el mismo ejemplo, pues tiene que ver con quiénes hacen las reglas. ¿Por qué? O sea, porque aparentemente para alguien fue un gran tema el del plagio en algún momento y pues era importantísimo castigarlo de manera muy severa. Y desafortunadamente venimos muy atrás con el tema del acoso. Ahí, por supuesto, sería una discusión más extensa, por eso estaría muy padre, yo creo que sí, que en Lógica Fe hagamos una sesión sobre punitivismo, que Eric nos exponga los puntos que he explorado, porque la cuestión es si se trata de algo preventivo o de algo que tiene la pretensión de ser, que de rehabilitar a la persona y que se reintegre a la sociedad o así después de haber hecho su falta. Entonces es mucho, muy, muy complejo. Desafortunadamente yo creo que, en contraste con Eric, yo creo que sí hay situaciones en las que una medida punitiva es necesaria, al menos como disuasiva, pero bueno, eso lo discutiremos seguramente en otro Lógica Fe, entonces, nada más. Sí, estaría muy chido hablar de estos temas. Al final de cuentas, esa es otra cosa importante. Digo, ya no tiene que ver con esto, pero pues sí, aprovechen todos los espacios que puedan ustedes abrir o que se abran otras personas de la universidad para discutir, intercambiar ideas y en general hacer un trabajo, un ejercicio filosófico más allá de las clases y aprovechen eso lo más que puedan. La verdad es que es muy enriquecedor y muy divertido. Y bueno, aquí, Gabriel, mira, están diciendo que si pues, pudiera dar un curso como de redacción, corrección de estilo, cosas así, yo creo que lo podremos organizar, ¿no? Sí, definitivamente. Si quieres, recoge las ideas que más funcionen y vemos qué conviene. Va. Bueno, eso lo veremos después, chicos, pero si tienen esa inquietud, sin duda alguna. De todas maneras, no se preocupen, tienen su materia de introducción a la investigación filosófica, ahí deben enseñarles todas esas cosas, pero de todas maneras, si siguen con inquietud, lo podemos trabajar aquí. En fin, chicos, y chicas, vamos a explorar rápidamente algunas ideas acerca de cómo evitar el plagio. Uy. Sí. Bueno, la UNAM nos da estas recomendaciones en su portal, pero vamos a explorarlas muy brevemente, ¿no? Lo más sencillo es simplemente pues usar las comillas en todas las ideas, bueno, en todas las citas textuales que no sean nuestras, ¿no? Acerca de cómo citar y eso variará dependiendo del sistema que ustedes quieran utilizar, que les estén pidiendo o en
general variará dependiendo de esas condiciones. Yo creo que Denis nos va a compartir un material acerca de eso y yo también tengo por ahí un manual de citación con diferentes estilos. Se los compartimos para que los chequen. La verdad es que no es nada complicado citar. Requiere un poquito de práctica y a lo mejor al principio es tedioso, pero van a darse cuenta que en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Otra cosa que dice acá, ¿no? Si usan las ideas de otros autores o autoras, no copien los textos, sino que pueden expresarlas con sus propias palabras, como decimos, hacer una paráfrasis, pero bien hecha. ¿Cómo se hace una buena paráfrasis? A lo mejor pueden expresar esas otras ideas con sus propias palabras, pero pongan una referencia al pie, una nota al pie, donde indiquen que esa idea es de tal autor o autora y que está expuesta en tal o cual obra. Si hacen eso, no hay ningún problema con que con sus propias palabras se expongan ideas de otras personas. Y sí, en general, utilizar citas referencias es una buena manera, ¿no? Ajá, aquí es como más detallado, nos da 5 pasos para evitar el plagio. El primero es, perdón, déjenme ver ahí en el chat. Denis, sí, ahorita lo subimos, al ratito lo subimos. Ajá, estos 5 pasos los voy a poner todos de una vez, por si los quieren ir copiando, tomándole foto, lo que sea. Son básicos, ¿no? Simplemente si el autor o la autora que están escribiendo la idea no son ustedes, pongan una referencia. Esto ya tiene mucho más que ver con la manera correcta de citar, pero es importante. Si la cita tiene más de 40 palabras, si van a copiar más de 40 palabras o más, no, perdón, o menos, deben llevar su comilla y su referencia bibliográfica. Y si son 40 palabras o más, entonces tienen que separar el párrafo, tienen que ponerle sangrías a ambos lados, normalmente es como de 1,5 centímetros, y tienen que cambiar la fuente, y tiene que ir con una referencia bibliográfica. Si va a haber una paráfrasis, entonces, como les decía, se tiene que poner la referencia a la página donde se está tomando esa idea. Sería lo recomendable, pero incluso si ponen solamente la obra, con eso podría bastar, pero de preferencia también pongan las páginas y todo. Y esto que también es otra cosa, ¿no? Si van a utilizar otros recursos que no sean textuales, que sean gráficos, imágenes, videos, audios, lo que sea, también se tienen que poner en una referencia. No sé si han visto algunos artículos publicados en internet, donde se ponen literalmente abajo como entre paréntesis de dónde lo están sacando, quién tomó la fotografía, en dónde lo publicó, donde pueden ver más trabajo de la fotógrafa, la artista visual, etcétera. Eso es importante que lo hagan, si no, de todas maneras en su parte de referencias lo tienen que poner. Y pues de esa manera pueden evitar, digamos que esto es como una guía muy rápida para cómo evitar cometer un plagio de manera fácil y sencilla. No obstante, hay 4 casos en los que no es necesario citar. La primera es si ustedes están haciendo un resumen, pero el resumen no va a contener esas ideas textuales, ni van a exponer las ideas como si fueran de ustedes, entonces puede no ir citado. El segundo dice, si lo vas a resumir un texto original, solo utiliza palabras generales o básicos. Mencionen a los autores, como les decía, de quiénes son las ideas, tal como lo hacía, por ejemplo, como se hacía antiguamente, ¿no? Como lo hubiera hecho Kant o Descartes o Hume, etcétera. Pongan ahí como, tal autor dice que esto, para que no se piense que están queriendo apropiarse de una idea que no es de ustedes. Y esta es como una recomendación, algo así que ponen ahí, que si vas a escribir tus propias ideas, no tengas cerca los textos de otras personas para que no... Muchas veces es fácil como caer en la tentación de decir, ay, esto que dijo suena muy bien, voy a utilizar las mismas palabras o voy a expresarlo de una manera muy similar. Entonces es mejor como que lean, tengan la idea, adquieran el conocimiento y después ya la escriban con sus propias palabras. Eso sería mejor y sería ideal. Y bueno, felicidades, si cumplen con todas estas cosas, pues entonces no tendrán
plagios y entonces como Shinji se van a poder graduar y van a tener su título y después van a poder vender bonais o ir a una maestría preferentemente. Y pues listo, eso sería todo por mi parte, chicos y chicas. Bueno, vamos a dejar a Shinji. O ambas, sí. Súper. Gracias, Eric. No sé si hay alguna pregunta de alguien, alguna cosa que nos quede, que les haya quedado. Felicitaciones, Eric. Parece que no. Bueno, entonces les platico. Muchas gracias, Eric, por exponernos esto. Vamos a... espero que no haya inconveniente con el video, que lo podamos descargar y editar para compartirlo por quienes se lo hayan perdido. Y les platico, ya tienen entonces la primera tarea, que es ver el video de tipos de lógica. Está ahí junto con su cuestionario ya, que se califica automáticamente. Me encantan esas cosas. Si tienen interés en que tengamos una sesión con preguntas al respecto, pues solicítenla, ya sea ahora o en el Classroom, para que nos veamos. Creo que la fecha de entrega es el viernes, entonces pues idealmente el martes, pues hay tiempo para que lo piensen y lo hagan. Si no, pues no es necesario. Eso es una cuestión. La segunda es que la semana que entra tenemos también sesión presencial el viernes, igualmente a las 2 de la tarde. Nos van a hablar Denise y Guillermo sobre acoso y salud. Es decir, es un tema importante y además está vinculado con lo que ya hablamos hoy de varias formas. Y ya básicamente creo que son todos los anuncios que tenemos por lo pronto. No sé si hay alguna duda o algo que agregar. ¿Dejamos de grabar? Dejamos de grabar. Gracias. Ok.